Hoy vamos a estudiar una porción del primer capítulo del Apocalipsis, me refiero a Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 20. En estos 9 versículos se introduce al personaje principal del Apocalipsis. Anticipo que vamos a estudiar en primer lugar la ubicación donde Juan ve a este personaje, luego vamos a identificarlo, después vamos a ver la descripción que el Apocalipsis hace de él y finalmente vamos a ver las reacciones tanto de Juan como del personaje central de este libro. Antes de entrar a este estudio valioso, importante, revelador, quiero invocar una promesa que la dio Jesús y la registró Juan en su Evangelio, en el capítulo 16 y versículo 13, y dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber lo que ha de venir. Esta promesa nos dice que Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a revelar la verdad y nos promete que inclusive nos va a permitir anticipar eventos futuros. Vamos a orar para que eso sea así en este programa, por favor. Estamos en reverencia. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos permites ahora estudiar tu palabra. Queremos que tú nos ayudes a entender la revelación que tienes para cada uno de nosotros. Quiero presentar la audiencia que nos ve en esta ocasión. Tú los conoces a cada uno. Que tú puedas bendecirlos, Señor, en cualquier situación que puedan estar enfrentando, que puedan tener, Señor. Que ellos puedan encontrar en ti consuelo, gozo y paz, Señor. Los ponemos en tus manos. También presento al pastor Pagán, que tú lo puedas bendecir, que tu Espíritu Santo le dé la sabiduría para que las palabras que Él nos trae sean de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Habiendo pedido la bendición de Dios, vamos a entrar inmediatamente a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver en dónde se ubica, cuando Juan lo ve por primera vez, en dónde se ubica el personaje central del Apocalipsis. En Apocalipsis 1:12 dice de la siguiente manera: Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Muchísimas gracias. Lo primero que tenemos que entender es qué es un candelabro. Un candelabro es una lámpara que alumbra mediante la quema de aceite. Lo segundo que queremos saber es qué representan esos 7 candelabros que Juan vio tan pronto se inicia esta parte de la visión de Apocalipsis capítulo 1. Interpretar el significado de esos 7 candelabros no es difícil, porque en el mismo capítulo y en el versículo 20 dice claramente lo que significa. Y dice Apocalipsis 21, primera parte, lo siguiente. Dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien, entonces no hay duda. Juan está viendo 7 candelabros y esos 7 candelabros representan las 7 iglesias. Esta declaración abre una gama de preguntas a la mente inquisidora, la mente que quiere entender. ¿Dónde ubican las 7 iglesias? Apocalipsis 1:4, que no lo vamos a leer, dice que esas 4 iglesias están en Asia. Y cuando el Apocalipsis habla de Asia, no se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como Asia, sino a lo que conocemos hoy como el Asia Menor, Sí. en el norte del África. La segunda pregunta que puede venir a la mente es: ¿cuáles son las 7 iglesias? Tampoco vamos a leer el versículo, solamente voy a mencionar que en Apocalipsis 1:11 dice claramente que esas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son 7 ciudades que estaban ubicadas en la antigua Asia Menor y que hoy son parte del territorio que se conoce como Turquía. En el año 2004 tuve el privilegio de visitar cada uno de los sitios históricos de estas 7 ciudades, además de visitar la isla de Patmos. La tercera pregunta que surge en la mente inquisitiva con relación a estos candelabros que representan a las 7 iglesias
es con relación a qué representan esas 7 iglesias, y no quiero adelantarme. Ese va a ser el tema de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. En otras palabras, los próximos programas, el de marzo y el de abril, vamos a discutir con detalle lo que tiene que ver con la identidad o lo que representan estas 7 iglesias. A continuación, quiero que nos enfoquemos en la ubicación del personaje central del Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, la primera parte que dice así. Y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan ve 7 candelabros. Eso es lo primero que él ve. Su vista se impactó con los 7 candelabros. De momento, su vista ve algo más que 7 candelabros. Y dice el versículo que él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, Juan dice, me pareció que lo que yo estoy viendo es el Hijo del Hombre. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y para responder esa pregunta, vamos a utilizar un par de versículos. El primero de ellos es Mateo 8:20. Recuerde que estamos tratando de identificar quién es el Hijo del Hombre, a quién se llama Hijo de Hombre en la Biblia. Y leemos en este momento a Mateo 8:20, que dice así. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Muy bien, si usted nota esta declaración del Señor Jesús, esta respuesta que Jesús dio, Él está diciendo que Él, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús está reclamando que Él es el Hijo del Hombre, y usted, amigo televidente, debe entender que el título que Jesús utilizó más frecuentemente para referirse a sí mismo fue el título Hijo de Hombre. Le aseguro, hay docenas de referencias en los evangelios en las cuales Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero hay algo más. Quiero entrar en Apocalipsis y ahora en el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 14 al 16 para que no quede duda quién es el Hijo del Hombre. Vamos a leer esta declaración que dice así. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Y al que estaba sentado sobre la nube, pasó su hoz por la tierra y la cegó. Muy bien, esta declaración es una declaración que vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 14. Por lo pronto estamos en el capítulo 1, así que nos faltan bastantes meses antes de llegar a esta declaración. Sin embargo, es tan sencilla que no podemos dejar de ver que el Hijo del Hombre del cual se habla aquí es Jesús en ocasión de su segunda venida a esta tierra. Cuando Él venga para la cosecha final, cuando Él venga a buscar a su pueblo de todos los tiempos, resucitará a los muertos en Cristo, y los que estén vivos todavía en ese momento seremos transformados y juntamente trasladados al cielo. Así que no quede duda, cuando Juan dice en Apocalipsis 1:13 que él vio en medio de los candelabros de oro como un Hijo de Hombre, está diciendo que él está viendo a Jesús, él está viendo al Cristo, él está viendo a Jesús en la etapa post-ascensión al cielo. Sí. Está viendo al Jesús que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lo que vamos a estudiar a continuación es una descripción que hace Juan de lo que él vio, cómo él describe al Hijo del Hombre, cómo él describe a Jesús, al Jesús que él vio. Y vamos a leer
texto a texto la porción en Apocalipsis 1, versículos 13 al 16. Lo voy a fragmentar, no voy a leer toda la porción completa. Eso se lo dejo de asignación para que lo hagan en su casa. Aquí lo vamos a leer fraccionado para ir explicando paso a paso. Lo primero que vamos a leer es la última parte de Apocalipsis 1:13, que dice así. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. En este versículo 13 es un hecho. Se presenta un personaje que tiene una ropa que le llega hasta los pies y que tiene una cinta de oro ceñida en su pecho. Es un hecho de que los sacerdotes vestían de esta manera. El vestido de los sacerdotes llegaba hasta los pies y hay textos de la Biblia que lo confirman. La cinta de oro también era una parte de la indumentaria de los sacerdotes en los días de Moisés y posteriormente en los días de David y Salomón y durante toda la existencia del sacerdocio levítico. Lo que significa que nosotros podemos concluir que si Jesús está vestido como solía vestir un sacerdote, es porque Jesús en este momento está desempeñando su función como sumo sacerdote en los cielos. Jesús ascendió al cielo 40 días después de la resurrección y Él ascendió para ser nuestro representante, nuestro sumo sacerdote en el cielo. Los seres humanos, los cristianos, tenemos un intercesor en el cielo. No necesitamos ninguno más. Es el único sumo sacerdote, Jesús. Y de eso habla Hebreos en el capítulo 3 y versículo 1, que dice así. Leo. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Muy bien, el libro de Hebreos se especializa en presentar el ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Aquellos que no han estudiado ese libro probablemente no entienden que Jesús realiza ante el Padre una labor similar a la que realizaban los sacerdotes en la tierra en el santuario. Jesús se presenta por nosotros. Por supuesto, no es el único pasaje de la Biblia donde se presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hay un montón de pasajes en el libro de Hebreos y en otros libros de la Biblia. Pero para fines del estudio de esta ocasión, vamos a continuar ahora viendo la descripción de Jesús, y lo próximo que vamos a leer y analizar es Apocalipsis 1:14, la primera parte, que dice así. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Cuando el Apocalipsis presenta a Jesús con cabellos blancos, como la blanca lana, blanca pura, está destacando la eternidad de Jesús. En Apocalipsis 1:18 dice así. Y soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Bien, Jesús es eterno, por lo tanto, su cabello blanco es un símbolo de la eternidad. Vamos a pasar a la siguiente porción, que es Apocalipsis 1:14, la última parte, y Apocalipsis 1:15, la primera parte, que dicen así. Sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno. En este versículo Juan describe los ojos de Jesús. Dice que eran como llama de fuego. Sí. Y también describe sus pies y dice que los pies eran semejantes al bronce bruñido. Los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido identifican a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando buscamos otras porciones de Apocalipsis, Apocalipsis 2:18, Apocalipsis 19, del 11 al 16, ahí se iguala
a Jesús, hijo de hombre, con Jesús, hijo de Dios, y Jesús, rey de reyes y señor de señores. Los que hemos estudiado el Apocalipsis sabemos que el rey de reyes y señor de señores no es otro que Jesús. Los que hemos estudiado Apocalipsis sabemos que el Hijo del Hombre no es otro que Jesús, sí, y que el Hijo de Dios es un título que se da también para Jesús. Sí. Vayamos ahora y vamos a leer en esta ocasión la última parte de Apocalipsis 1:15, que dice así. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. En este pasaje se describe la voz de Jesús y dice que es como el estruendo de muchas aguas. Para los que no saben lo que es el estruendo de muchas aguas, les recomiendo que cuando tengan el tiempo y los recursos vayan a las cataratas del Niágara y párense cerca de la caída del agua y sientan ese sonido que no ofende el oído, pero que lo compenetra todo. Sí. Uno puede tratar de hablar con el que esté al lado y tendría que gritar para intentar que lo escuchen. Es un sonido profundo que no afecta el oído. Así es el sonido de muchas aguas. ¿Y saben qué? Ese es el sonido de la voz del Dios Todopoderoso. En Ezequiel 1:24 se presenta eso. Por lo tanto, si Jesús habla de esa manera, está destacando la divinidad de Jesús. Yo creo que la mayoría de los cristianos entendemos claramente que Jesús es Dios. Sí. No tenemos duda de eso. Pero por si acaso alguien tiene duda, posiblemente en algún momento en el futuro dediquemos un programa solo a mirar la divinidad de Jesús en el contexto del libro del Apocalipsis. Pero eso no es el tema de hoy. Vamos a seguir viendo la descripción de Jesús y en esta ocasión vamos a ver 3 puntos que presenta Apocalipsis 1:16 describiendo a Jesús. Dice así. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Lo primero que dice este versículo al describir a Jesús, la primera de 3 descripciones que hay en Apocalipsis 1:16 es que tenía en su mano 7 estrellas. 7 estrellas, sí, en su mano derecha. Y eso no es difícil de entender porque en Apocalipsis 1:20 dice lo siguiente. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, el significado de las 7 estrellas que Jesús tiene en su mano derecha es un mensaje. Jesús no pierde el control de la iglesia. Algunos feligreses piensan que Jesús ha perdido el control, que Dios ha perdido el control de la iglesia y del mundo. Pero eso no es así. Dios no pierde el control de lo que pasa en el mundo y menos de lo que pasa en la iglesia. Esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Sí. Son los mensajeros que Jesús usa para comunicarse con la iglesia. Lo segundo que el Apocalipsis 1:16 presenta en la descripción de Jesús es que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y este punto es crucial. Tenemos que entenderlo. Es demasiado importante. Para entender qué significa una espada aguda de 2 filos, tenemos que ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahí nos dice lo que representa en la Biblia una espada aguda de 2 filos. Leemos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, este versículo dice claramente que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como una espada de 2 filos, tan cortante que penetra a lo más profundo del ser humano. Discierne inclusive los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo entiendo este versículo perfectamente,
porque muchas veces he tenido una incógnita en mi mente y cuando abro la Biblia encuentro al abrirla la respuesta a mi incógnita. Sí. Es como si la Biblia me estuviera entendiendo mis pensamientos. Y claro, la Biblia es inerte, pero el autor de la Biblia es el Dios Todopoderoso. Amén. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta espada tiene dos filos, y los dos filos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la revelación que Dios hizo a través de los profetas en los tiempos antes de la venida de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento es la comunicación que Dios ha dado a través de apóstoles y profetas después que Jesús ascendió al cielo. Sí. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es como una espada de dos filos. Cuando uno abre la boca, lo único que le puede salir a uno de la boca es la lengua. Pero a Jesús se le sale una espada. La lengua es lo que nosotros usamos para comunicarnos. A Jesús le sale de la boca una espada de dos filos, lo que significa que Jesús ha seguido hablando a la humanidad a través de la Biblia. A través de la Biblia. Sagrada Escritura. Sí. Así que este versículo o esta porción es sumamente importante. Lo tercero que destaca Apocalipsis 1:16 es que el rostro de Jesús es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y por favor, quiero llevar su pensamiento a un incidente que relata San Mateo 17:2 y dice de la siguiente manera. Leo así: y allá se transfiguró ante ellos, su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Jesús se acompañó de Pedro, Juan y Santiago y ascendió a un monte que hoy conocemos como el monte de la transfiguración. Y dice el relato bíblico que él se transfiguró delante de ellos. Y en ese momento la transfiguración se manifestó en que su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió también resplandeciente como la luz. Así que no extrañen que Juan ve en Apocalipsis 1:16 que el rostro de Jesús es como el sol, porque no es la primera vez. Sí. El rostro de Jesús antes de encarnarse y después de encarnarse es como el sol. Él cubrió su gloria con el ropaje de la humanidad para no lastimar a los seres humanos, como Moisés cuando descendió del monte con el rostro resplandeciente tuvo que cubrirse con un manto porque la gente no le podía ver, le tenía miedo. Así que estamos hablando de Jesús. Definitivamente la descripción que hace Apocalipsis de este personaje es la descripción de Jesús. La última parte del programa tiene que ver con las reacciones tanto de Juan como de Jesús. Y vamos a leer Apocalipsis 1:17, la primera parte, en este momento. Dice así: Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Cuando Juan vio a Jesús, Juan vio los 7 candelabros. Después ve como a un hijo de hombre. Y cuando él se concentra, se enfoca más en lo que le pareció ser el Hijo del Hombre, él vio una revelación de Jesús que hizo que sus rodillas se temblaran y finalmente se desplomó, Sí. como si se hubiera desmayado. Dice, cuando lo vi caí como muerto. Y no es la primera persona que reacciona así cuando ve la gloria de Dios. Hay un caso en Daniel, capítulo 10, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera. Dice así: quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Quedé sin fuerza y desfallecí sin retener vigor alguno. Y termina diciendo, y oí el sonido de sus palabras, y al oírlas caí desvanecido, rostro en tierra. Así que cuando Daniel tuvo una revelación de Dios, se desplomó. Sí. Y lo mismo le pasó a Juan, exactamente lo mismo. Quiero
concluir en este momento diciendo que no he cubierto plenamente Apocalipsis 1 del 12 al 20. He cubierto la mayor parte, pero no todo. Si usted quiere toda la información, pida y le enviamos gratis la lección número 2 del seminario expositivo del Apocalipsis. Tiene 4 formas de solicitarlo, va a aparecer en pantalla, así que simplemente solicítelo y es completamente gratis. En este momento quiero decirles que a manera de resumen, que el personaje central del Apocalipsis es Jesús y que el énfasis que da el Apocalipsis es a los eventos en los cuales Jesús participa posterior a su ascensión al cielo, especialmente en lo que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, con el fin de los tiempos y el regreso de Cristo. Que la bendición de Dios sea con usted, amigo televidente.